Uno de los rostros más humanos de nuestra Semana Santa, así definen a la Virgen de las Tristezas. La reorganización de la Hermandad de la Veracruz en 1942 trajo consigo un misterio hoy desvelado. Conocemos ahora la historia de un grupo de jóvenes que quiso juntar los restos de esta corporación de la verdadera historia de la primitiva Virgen de las Tristezas, obra del imaginero Antonio Illanes. La hermandad se reorganiza en el año 1942. Se reorganiza porque hay un grupo de jóvenes sevillanos, todos eran estudiantes muy jóvenes, de 18 años, estaban preparando el examen, lo que se llama entonces el examen de grado, que hoy correspondería un poco al acceso a la universidad, ¿no? Y entonces, bueno, pues hay que tener en cuenta que después de la guerra civil, pues las cofradías empiezan otra vez a retomar actividad y esa inquietud entra en la gente joven. Y esta gente, pues se juntan varios chavales que querían fundar una hermandad, y en lugar de fundar una hermandad, don José Sebastián Ibandarán, que era profesor suyo en la academia donde estaban preparando el examen de grado, le dice: oye, pues en Sevilla hay algunas hermandades que están ahí, que algunas que ya desaparecieron, otras que están en proceso de, y así pues llegan al Cristo de la Veracruz, que estaba en San Alberto. Antes vieron otras imágenes que no terminó por convencerle. Hicieron un intento con el cautivo, pero no lo dejaron crear esa hermandad. Y bueno, llegan a San Alberto, ven el Cristo de Veracruz, Sebastián Ibandarán, que era un gran cofrade, como todos sabemos, les explica la historia de esa hermandad, ellos quedan prendados por la historia de la hermandad y por la imagen del Cristo, y se deciden por esa imagen. Entonces, bueno, pues hacen todos los trámites en Palacio para lo que es reorganizar la hermandad, porque la hermandad en realidad estaba en un periodo que, si llega a continuar y se cubren 100 años sin actividad, pues hubiera desaparecido, pero bueno, en el año 42, estamos hablando de un cabildo que se celebró en 1923, pues no se cumple. Bien, y así reorganizar la hermandad. Claro, la hermandad, en un principio, se pueden traer el Cristo, la Virgen, como bien sabe Jesús Romano, que eso entiende mucho más que yo, pues le dicen los filipenses allí en San Alberto que la Virgen pues se quemó en un incendio y que la que hay allí pues que no es esta. No hay nada, o sea, no hubo ni siquiera presión por parte de ellos para traérsela, lo entendieron, y entonces el día 1 de noviembre del año 1942 se traen haciendo un vía crucis desde San Alberto hasta la capilla del Dulce Nombre de Jesús, se traen la imagen del Cristo y se reorganiza la Veracruz sin imagen de la Virgen, claro. ¿Qué pasa? Bueno, pues ahora ellos quieren tener una imagen de la Virgen, como es lógico, ¿no? Quieren una cofradía completa. Entonces, también don José Sebastián Ibandarán les dice que Antonio Illanes, que tenía una buena amistad con Sebastián Ibandarán, tiene en su taller una imagen de una Dolorosa que a él le gusta mucho y que, bueno, que les puede, que vayan a verla, a ver qué tal. Bueno, esta gente, el primer problema que tenían era el dinero, porque chavales con 18 años compraron una imagen, que además eran 10 o 12 o 15, que tampoco estamos hablando de que, pues claro, yo decía, bueno, vamos a una Virgen, pero nosotros queremos que nos la presten, que nos la cedan, bueno, de hecho hicieron un intento con la antigua Hermandad de los Pescaderos, que estaba en San Isidoro, para la Dolorosa que había allí, que después terminó en la Hermandad de los Estudiantes, quisieron hacer el intento, pero claro, fueron sin dinero, o sea, y claro, un párroco iba a pedir una imagen sin dinero, pues la imagen se quedó allí. Fueron a ver a Antonio Illanes y tenía allí efectivamente lo que es la imagen de la Virgen de las Tristezas, le gustó muchísimo. Esta imagen ya la tenía tallada Antonio Illanes, es decir, no fue un encargo de la Hermandad de la Veracruz, él tenía, en aquella época, estamos hablando de los años 40, a principios de los 40, había una gran producción de imágenes religiosas, los 3 o 4 escultores del momento, Castillo Lastruz y Illanes, Sebastián Santos, pues, hacían producción inclusive, no por encargo, sino que hacían imágenes y tal, porque la iban a vender, porque, como digo, había una gran producción, tanto por las que se habían quemado, imágenes que se habían quemado en la guerra, como hermandades nuevas que se creaban. Bueno, pues Antonio Illanes tenía a la Virgen allí para venderla. Llegaron y se pusieron de acuerdo, no. Claro, Antonio Illanes le dijo que la imagen costaba 2.500 pesetas. Y dijeron, bueno, y nosotros no tenemos 2.500 pesetas, claro.
cuenta a su hijo, el hijo de Antonio Llanes, que es hermano nuestro y que sale los lunes santos en los tramos de Virgen, en los tramos con un cirio cerca de la Virgen, nos cuenta claro, que el padre se sorprendió que como un grupo de chavales de 18 años fueron a comprarle una imagen sin dinero y sin el aval de ningún padre ni nada. Entonces, pero les cayó bien, a Antonio Llanes le cayó bien el que los chavales fueran tan descarados, y ese mismo día llega con ellos a un acuerdo de que se la vende por 2.500 pesetas, pagándose 50 pesetas todos los meses. Lo curioso es que después Antonio Llanes se hizo hermano de la corporación y las dos últimas letras, los dos últimos pagos, se los perdonó, a las últimas 100 pesetas no las cobró, o sea, al final cobró 2.400 pesetas por esta dolorosa. Es una de las grandes dolorosas, de las grandes tallas del siglo XX, ¿no? Y además, un poco, yo diría que por ser un poco especial, no por otro motivo, ¿no? Es una de las imágenes que el propio Antonio Llanes, cuando la talló, ya la talló pensando en lo que es hoy. Durante mucho tiempo la Virgen pues ha estado muy escondida, ha estado como todas, ¿no? Enseñando nada más que lo que era el rostro, muchísima ropa, muchísimo tocado alrededor, por las modas de la época, y tal como hoy se muestra ya muy despejada, enseñando cuello, inclusive los lóbulos de las orejas, enseñando también parte de la cabellera, del principio del pelo, pues eso durante muchísimos años ha estado tapado, no se ha visto, pero parece y se ve ahora que es que el propio escultor, el propio Antonio Llanes, ya la talló en su día para que se viese como se ve, ¿no? Entonces eso es lo que la hace un poco distinta, también quizás el que estamos hablando de una dolorosa que tiene un rictus ya de mujer adulta, de mujer madura, que en una época en la que casi todas las vírgenes que salían de los talleres tenían caras aniñadas, ¿no? Por aquello de invocar un poco más la ternura, y era un poco distinta. Durante toda la historia del arte han existido lo que se conocen como retratos a lo divino. ¿Esto qué es? Pues el usar a personas del común, bien sean personas de la nobleza, bien sean personas del pueblo, para realizar personajes sagrados. La Virgen de las Tristezas es uno de estos casos. Es un retrato de doña Isabel Salcedo, la esposa de Antonio Llanes. Es bastante curioso cómo nos ofrece eso, los rasgos de una mujer madura, pero bastante bella. Es una imagen con un concepto muy intimista, tiene un dolor contenido, lo cual une lo propio de la escuela sevillana con esta modernidad a la hora de representarnos a esta dolorosa de estos rasgos, como he comentado, tan maduros. Y como ya he dicho, es una gran aportación. Esto se une además, y es un caso bastante curioso, como una imagen contemporánea casa también con el paso decimonónico que se le ha ido haciendo con los años y con el estilo tan sobrio que tiene esta hermandad. Cuando en 1942 se reorganiza la Hermandad de la Veracruz en el Templo de San Alberto, no está presente la primitiva imagen de la Virgen de las Tristezas, con lo cual, tras unos intentos de adquirir la imagen antigua de la Hermandad del Dulce Nombre que estaba en San Isidoro, que posteriormente adquiere la Hermandad de los Estudiantes y actualmente se llama Virgen de la Angustia, a iniciativa de don José Sebastián Ibandarán se encarga a don Antonio Llanes la actual imagen de Nuestra Señora de las Tristezas. Esta imagen que yo siempre he considerado como una de las grandes aportaciones que la escultura sevillana hace al siglo XX. A partir de ese momento empiezan a surgir una serie de mitos, leyendas urbanas, historias sobre el paradero de la primitiva Virgen de las Tristezas. Lógicamente todos estos mitos se deshacen cuando empezamos a consultar las fuentes documentales. El principal de ellos fue que la primitiva imagen de la Virgen era la dolorosa que se encuentra en la iglesia de San Alberto, en su retablo mayor. Bien, esta Virgen tiene su historia perfectamente documentada. Se trata de una imagen que se atribuye al círculo de Pero Roldán. Es una de las mejores dolorosas de la ciudad, pero que siempre ha estado en poder de los filipenses. Primitivamente se encontraba en el oratorio de la actual calle San Felipe. Cuando con la desamortización es suprimido, pasa a la iglesia de San Pedro. Y de allí, cuando se le da a los filipenses el oratorio actual, que es la iglesia de San Alberto, que era en su origen de los carmelitas, la Virgen se la llevan con ellos. Uno de los principales hechos por los cuales se decía con mayor vehemencia que la primitiva Virgen de las Tristezas era esta que tienen los filipenses actualmente es por una convocatoria de culto en la cual vemos una dolorosa arrodillada con ráfaga que coincide bastante
con la Virgen de San Alberto que comentamos? Bien, realmente es que se trata de esa Virgen, pero no es la Virgen de las Tristezas. A finales del siglo XVIII, Manuel Montfort y Asensi, un grabador valenciano, realiza un grabado en el que representa a esta imagen y pone Nuestra Señora de los Dolores del Oratorio de San Felipe de Sevilla. Ese grabado tiene un gran éxito y en las imprentas se usará para realizar las convocatorias de culto. Este mismo lo tiene la Hermandad de la Veracruz, lo tiene la Hermandad de los Negritos, lo tiene también la Hermandad de la Exaltación, y es exactamente igual. Incluso se hacen medallas como esta que tengo yo aquí, en la cual se ve perfectamente, pone Nuestra Señora de los Dolores de Sevilla y delante ven ustedes a la imagen de la Dolorosa de San Alberto y detrás vemos a San Felipe. Con lo cual la historia de la Dolorosa de San Alberto, por su propia documentación, queda desmontada. Pero entonces, ¿qué es de la primitiva Virgen de las Tristezas? Esta imagen, según las fuentes documentales de la hermandad, la había realizado Amaro Vázquez, que fue mayordomo de la Hermandad de la Veracruz a finales del siglo XVI. Máximo el último año que se da, más o menos, puede ser 1612. A partir de ahí se sabe que él realiza la imagen, que la encarna, y no tenemos más otra constancia de momento de la sustitución de la misma por otra nueva. Esta es la que llega al siglo XX. En 1911, cuando la hermandad hace inventario y hace al cardenal de Sevilla como depositario de los bienes de la hermandad hasta que pueda volverse a hacerse cargo la misma de ellos, está todavía. Entre los años 1930 y 1940 sabemos que hay un incendio. Este incendio, ¿por qué sabemos que existe? Hay un monaguillo de la iglesia de San Isidoro que va un día a por vino de misa y presencia un incendio, y este incendio es en el altar de la Virgen de las Tristezas. Este monaguillo en cuestión era mi abuelo. Mi abuelo me contaba, su madre había sido la camarera de la primitiva imagen, y mi abuelo me contaba cómo cuando fue allí la Virgen estaba ardiendo.